Hola, muy buenos días para Bendiciones. todos, bendiciones. Qué bendición poder compartir con ustedes en este tiempo y a través de este medio un tema que para nosotros es realmente importante, sobre todo por el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, no hay duda alguna. Estamos viviendo en los últimos tiempos, es decir, cercanos a la segunda venida de Jesucristo y a que Él tome el control de este sistema, de este mundo, y Él realmente se siente en esta tierra y en este lugar como en Jerusalén, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que queremos compartir este tema que le hemos llamado sellados o marcados. Es una pregunta que queremos que tú te hagas también y que queremos responder a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar con mi esposa Marilena. Amado Señor, nos presentamos delante de ti para que seas tú ministrando a través de este tiempo, de tu palabra, en nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Y que sea la unción del Espíritu Amén. Santo Sí sea, Señor. hablándonos, Oh, enseñándonos enséñanos, y Señor. revelándonos lo que Sí, tú Padre. tienes Abre para nuestro cada uno de corazón, nosotros, Señor. Señor. Que tu Glorifícate. palabra sea viva y eficaz, que tu Amén. palabra penetre en lo Sí, Señor. profundo de Así nuestro sea, Señor. corazón y Así sea. discierna los Oh, Padre. pensamientos, amado Espíritu Dios. Santo Señor, de que tu Dios. palabra traiga luz a Amén. estas verdades, Señor. Amén, Señor. Señor, te presentamos nuestras vidas y Ujú. que seas tú a través de nosotros enseñándonos, Señor. En tu nombre oramos y bendecimos a cada persona que Sí, Señor escucha este Jesús. mensaje. Que este Sí, mensaje Señor. sea de edificación, Que tu que ese familia. mensaje sea de reflexión Amén, para Señor nuestras Jesús. vidas. En tu Gracias, nombre, Jesús. Señor, estamos orando y Por en el supuesto, poder del Espíritu Santo quedamos. Amén. amén. Bueno, repito, el tema es sellados o marcados. Y vamos precisamente al primer punto de esta conferencia que es la unción y el sello. Vamos a 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el día que invitamos a Cristo a nuestro corazón, se cumple esta palabra. Dice que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios nos unge con el Espíritu Santo. ¿Y qué es la unción? La unción es que Dios derrama sobre nuestro espíritu al Espíritu Santo. Que el Señor viene y nos Unta, llena, nos unta, nos nos unge. unta con su presencia, Amén. ¿sí? O sea, cuando uno se unta un perfume, ese perfume se expande, ¿cierto? Fluye a Ujú. través del lugar donde estamos y con las personas que estamos. Si yo te abrazo y estoy Ujú. con ese perfume, te voy a untar. Me ha pasado. Y así nos pasa con el Espíritu Santo. Cuando Dios nos unge con el Espíritu Santo, quiere decir precisamente eso, que el perfume del Espíritu viene a nuestras vidas y eso va a fluir también a otras vidas, a los que están a nuestro alrededor. De ahí la importancia que nosotros también reflexionemos hasta qué punto esa unción en nosotros cuando recibimos a Cristo, esa unción se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Que si ese perfume está fluyendo a otras personas. Así que meditemos en esto, porque la unción que Dios te ha dado cuando recibiste a Cristo tiene que manifestarse, tiene que verse. Dice, y el que nos ungió es Dios, el cual también, dice, nos ha sellado
nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué maravilloso, ¿cierto? Dice que nos ha sellado. Cuando tú recibiste a Cristo, Dios puso un sello en tu corazón, el sello del Espíritu Santo. Y dice que son las arras. ¿Qué son las arras? Las arras es la primicia de lo que Dios tiene para nosotros. Las arras, así como cuando uno, cuando uno se casa, ¿cierto? Uno entrega unas arras que son los anillos. Los anillos indican que yo le pertenezco ahora a esa persona, ¿cierto? Es el inicio de un compromiso. Asimismo pasa cuando nosotros recibimos a Cristo. Dice que Él nos sella y ese sello son las arras, o sea, es el inicio de un compromiso entre Dios y yo. Es el inicio de una relación importante, espiritual en nuestras vidas. Así que tú has sido sellado. Si ya recibiste a Cristo, el sello del Espíritu Santo está en tu vida y ese sello garantiza que ahora tú le perteneces al Señor, que tú le perteneces a Cristo. Sí, precisamente pensando en el sello, hay muchas interpretaciones para lo que es un sello. Un sello significa muchas cosas, pero realmente hay dos que son principales. Un sello significa principalmente posesión, pertenencia. Así es. Y dos significa garantía. ¿Sí? Cuando hablabas ahora de las arras, precisamente el anillo que el esposo pone en la mano de la esposa es un símbolo de que ahora tú me perteneces y yo te pertenezco. Así es. Pertenencia. Y también es un sello de garantía. ¿Sí? Es decir, garantiza que yo te voy a apoyar, que yo te voy a amar, que yo te voy a respetar, que yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Es decir, significa eso, una garantía de que yo voy a ser fiel a ti, yo voy a estar contigo. Por eso se hace un pacto en el matrimonio. Bueno, increíble. Que Dios nos selle con su espíritu significa que Él se compromete con nosotros, ¿cierto? Uno, Él está diciendo, ustedes son míos. El sello es una manifestación de que yo le pertenezco a Dios, pero que también Dios me pertenece a mí. Pablo lo dice en la misma epístola a los Corintios. Yo soy de Cristo y Él es mío. Esas son las cosas que me gusta decirle a Jesús también. Señor, tú eres mío, ¿sí? Tú eres mío. Así como tú puedes decirme a mí, ¿cierto? Que yo soy tuyo. Y yo también te voy a decir, tú eres mía, ¿cierto? Tú me perteneces. No en un sentido negativo de que yo soy tu dueño para manipularte, para destruirte, para pisotearte. No, sino que nos pertenecemos el uno al otro. Precisamente esta mañana, amor, cuando pensaba en este tema del sello, pensaba también en Cantares. Porque hay una parte muy hermosa, ¿cierto? En que el esposo le dice a la esposa, ponme como un sello en tu corazón, ¿cierto? Hermoso, entonces, sí. ¿qué significa eso? O sea, que yo esté realmente como un sello ahí en tu corazón, es decir, que tú estés siempre consciente de que yo te pertenezco y tú me perteneces, y estés también siempre consciente de que yo me he comprometido contigo y te doy la garantía, ¿cierto? De que te voy a amar, te voy a ser fiel, te voy a respetar, te voy a apoyar, etc. Lo que es una relación realmente de amor en el matrimonio. Así que el Señor nos haya sellado con su Espíritu, pues significa que Él se comprometió con nosotros en la salvación, precisamente. Ya vamos a hablar en el segundo punto de la importancia precisamente de la salvación y el sello. Ahora, es importante saber que este sello no es una cosa, es una persona. Increíble, Dios nos sella con la persona del Espíritu Santo y es una persona divina, es una persona que viene a vivir dentro de mí y viene a vivir conmigo y viene a enseñarme, a instruirme, a corregirme, a disciplinarme, inclusive dice la Biblia que Él me cela, ¿no? Que Él me ama y me cela, me guarda celosamente, es decir, el Espíritu Santo viene a garantizar que yo le pertenezco a Cristo y no va a dejar que yo, digamos, le sea infiel a Cristo, y si le soy infiel, pues me va a reprender y me va a disciplinar y me va a traer hacia Él. Es decir, el Espíritu Santo es el que garantiza realmente ese compromiso de Dios conmigo. Dios se comprometió, Jesús se comprometió conmigo. Por eso también la Biblia usa el símbolo del matrimonio entre la iglesia y Jesucristo. Es un compromiso de amor en el que Cristo se compromete con la iglesia y la iglesia se compromete con
Cristo, y en un sentido individual, pues Él se compromete conmigo y yo con Él, y para eso hay una garantía que es el Espíritu Santo. Ahora, usaste la palabra las arras, ¿no? Las arras precisamente es eso, la garantía. Yo pensaba en un ejemplo muy sencillo, el famoso sistema comercial de separe, ¿sí? O sea, esta licuadora usted puede separarla, ¿cierto? A veces esa es una estrategia comercial. Y uno da un porcentaje en dinero y ya esa licuadora está separada. Es decir, yo tengo la garantía de parte del establecimiento comercial de que esa licuadora me pertenece. Aunque todavía no la tengo en mi casa y no la puedo usar en mi casa, yo tengo la sensación de que es mía porque está separada. ¿Por qué? Porque yo di unas arras, ¿sí? Yo entregué un porcentaje, yo di una garantía de que es dinero y el comercio me da una garantía de que me la va a guardar para mí, que el día que yo vaya por ella me va a decir, ay no, es que ya se la dimos a otra persona, o no, qué pena, pero es que no hay, etcétera, ¿no? Lo mismo es la garantía del Espíritu Santo, la salvación. Realmente Dios garantiza mi salvación. Quiero decirte que la salvación está garantizada por Dios. No es por la iglesia, no es por el pastor, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer que está garantizada tu salvación. Es porque tienes un sello que se llama el Espíritu Santo. Amén. Vamos al segundo punto. Pensando en esto del sello del Espíritu Santo. A Efesios 1, 13 y 14. Y podríamos hablar de la salvación y el sello. Efesios 1, 13 y 14, ¿cierto? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué palabras tan poderosas estas de Efesios. Dice que en Él, o sea, en Cristo, también nosotros habiendo oído la palabra de verdad. Lo primero que nos pasó para ser cristianos y para cualquiera que quiera llegar a ser un cristiano, si tú no eres un cristiano, si no tienes esa experiencia de poder decir con certeza, yo soy un cristiano, tengo a Cristo en mi vida, yo he nacido de nuevo, ¿sí? Pues la experiencia comienza así, oyendo. Lo primero que hay que hacer es oír. Oír, oír, oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que oír? Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad que uno necesita oír y que necesitamos comunicarle a las personas también en este tiempo. Sobre todo en este tiempo tenemos que comunicarle el evangelio a las personas porque es la palabra de verdad y es la única forma como ellos pueden llegar a tomar una decisión correcta y a ser sellados. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Esa es la condición sine qua non. Yo puedo oír y nunca creer. De hecho, hay mucha gente que ha oído. Uno dice, por Dios, son 21 siglos de cristianismo, por lo menos en el mundo occidental. Y se ha predicado y predicado y predicado y predicado, mal o bien, a trotas, a mochas, medianamente o perfectamente, pero se ha predicado el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos 21 siglos oyendo? Y al día de hoy hay gente que no cree que esos son cuentos, que son enredos de los pastores, son mentiras para hacer negocio, qué sé yo, es todo lo que concluye, ¿sí? Y ahora con la tecnología mucho más, o sea, no hay excusa para decir que no se ha escuchado la palabra de Dios, ¿sí? Con TikTok, con mensajes de Facebook, de YouTube, ¿sí? Películas, en fin, hay tantas maneras a través de las cuales podemos escuchar la palabra de Dios, así que no hay ninguna excusa. Seguro. Jesús le dijo a Cafarnaúm y a Betsaida, les dijo, ustedes no van a tener excusa, porque yo estuve aquí personalmente hablándoles. Lo mismo, esta generación va a ser juzgada duramente en el juicio de Dios, porque no tiene excusa de decir, a mí nadie me dijo, nunca me predicaron el evangelio, nunca me anunciaron el evangelio.
está en Facebook, está en TikTok, está en todas las redes sociales todos los días. Tanto que ya muchos dicen, uy, qué jartera esos cristianos, todo el tiempo están hablando de lo mismo. Bueno, estamos procurando que oigas el mensaje de la palabra de verdad, el evangelio de salvación. ¿Para qué? Para que creas y para que creyendo seas sellado. Dice, y habiendo creído en él, en el evangelio de Jesucristo, en Jesucristo mismo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo. Esta es la bendición que tenemos todos los que ya somos cristianos, que ya fuimos sellados, nada más y nada menos que con el Espíritu Santo. Y dice que es el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, de la promesa que Jesús les había hecho a sus discípulos, porque les había dicho, ¿cierto? Ustedes quédense en Jerusalén, esperen hasta porque que venga el Espíritu Santo. Va a descender sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese día ellos fueron sellados, ese día comenzó la iglesia de Jesucristo, pero también es la promesa de redención, la promesa futura de llevarnos al cielo. Es decir, ¿qué garantiza realmente que yo voy a ir al cielo? El sello que tengo. Es más, ¿qué garantiza que voy a ser arrebatado? Para todos aquellos que hoy se preocupan tanto, y he visto tantos videos en internet sobre quiénes se van en el arrebatamiento y quiénes se quedan, y he escuchado tantas torpezas y he escuchado tantas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, que unos cristianos se quedan y otros cristianos se van. La garantía de que un cristiano se va en el rapto es que tiene el sello del Espíritu. Así punto. Es. Total. ¿A quién se van a llevar los ángeles en el rapto o el Señor? A todo el que tiene el sello, punto. No tienes el sello, no te vas. Puedes tener una Biblia debajo del brazo y qué sé yo, y estar en el muro los lamentos ahí orando, y si no tienes el sello no te vas a ir en el rapto, simplemente porque no estás sellado. Es el sello lo que garantiza mi salvación y garantiza mi arrebatamiento y garantiza mi ida al cielo y garantiza que tengo vida eterna y garantiza que le pertenezco a Cristo, etc. Es la garantía. El sello es la garantía realmente. Por eso vuelve, insiste aquí la palabra de Dios diciendo en el 14 que es las arras de nuestra herencia. Es decir, el que garantiza que nosotros tenemos una herencia y que vamos a entrar en posesión plena de esa herencia es el sello que tenemos, es la presencia del Espíritu Santo. Lo dice aún más claro Romanos 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Quién se queda en el arrebatamiento? El que no es de Cristo. Así esté metido en una iglesia de domingo a domingo. Si no tiene el Espíritu Santo, no se va a ir, se va a quedar. Porque lo que garantiza que yo soy un cristiano, un hijo de Dios, una pertenencia del Señor, es que tengo el sello del Espíritu, tengo la presencia del Espíritu en mi vida. Así que por favor dejen de estar poniendo condiciones al arrebatamiento, que si yo estoy carnal me quedo, que si yo no pagué el arriendo ese día me quedo, que si no hice la sopa me quedo, que si no estuve metido en mi iglesia me quedo, que si no soy de tal iglesia entonces me quedo, que si yo... Hace poco oí una predicación de un pastor muy reconocido, no voy a decir su nombre, pero está enseñando que la salvación sí se pierde si yo dejo de creer. O sea, la salvación no es por obras, pero si yo dejo de creer la pierdo. Entonces, al fin, ¿qué es por obras o no es por obras? O sea, unas enseñanzas confusas realmente, porque están siempre condicionando la salvación, condicionando el rapto, condicionando todo, condicionando hasta el amor de Dios. Dios me ama si yo hago esto o aquello, si yo me paro de cabeza tal cosa. Dios me ama porque me ama y punto, y ya me puso el sello y le pertenezco y me va a llevar al cielo y me garantizó que me lleva al cielo. Así que Él no me va a dejar aquí en la tierra en el arrebatamiento si yo estoy vivo realmente. Porque el otro aspecto de esa enseñanza es, no, pues mejor es morirse como cristiano, ¿sí o no? Porque si yo me muero, voy a estar en el rapto o no, porque todos los que están muertos en Cristo van a resucitar. En cambio, los que van a estar en problemas son los que estemos vivos, digámoslo, porque los que estemos vivos y no sabemos si nos van a llevar o no nos van a llevar, entonces es una ruleta rusa. No es así. La seguridad de la salvación y del rapto está garantizada por ese sello. Vuelvo y leo, es las arras de nuestra herencia. Oiga esto, hasta la redención. Esto tiene un futuro, hasta la
redención de la posesión adquirida. Es como el ejemplo que acabo de darte. Yo fui, separé esa licuadora, ya es mía porque la separé, di un dinero que es las arras y eso me garantiza que esa licuadora ya es mía, aunque todavía realmente no la tengo en la casa. Igual, nuestra salvación, el cielo, la vida eterna, todo eso ya es nuestro, aunque no estamos todavía disfrutando plenamente de esa herencia. Ahora estamos apenas viendo un pequeño anticipo. Y la Biblia dice que el anticipo es nada menos que el Espíritu Santo, imagínense. Si ese es el anticipo, ¿cómo será entonces lo demás? Los cristianos tenemos que entender que nosotros somos herederos que no hemos entrado todavía en plena posesión de esa herencia. Disculpa, pero que ya la tenemos garantizada. ¿Por qué? Porque tenemos un sello que se llama el Espíritu Santo. Yo lo relaciono con, por ejemplo, cuando los padres le dejan a uno un testamento, ¿sí? De que somos herederos, por ejemplo, de una casa. Correcto. ¿Sí? Y mientras ellos viven, pues uno está disfrutando de esa casa. Pero cuando ellos mueren, uno recibe esa herencia. Uno entra en plena posesión. Entra en plena posesión de esa herencia. Amén. Lo mismo yo lo veo aquí relacionado con la salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos ese sello, esa garantía, ¿sí? Es más, disculpa, la garantía de que esa salvación nunca se pierde. Exactamente. Está garantizado en la Biblia. Pero, ¿y por qué yo recibo esa herencia? Porque ellos son mis papás. Amén. ¿Sí? Así que cuando yo recibo a Cristo, yo soy hija de Dios. Heredera, ¿sí? coheredera con Cristo. Heredera y coheredera con Cristo. Entonces, ¿pero qué me garantiza que yo soy, digamos, heredera? El Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Ese sello del Espíritu Santo. Así que si nosotros hemos recibido a Cristo, somos herederos juntamente con Él. ¿Sí? ¿Y quién lo garantiza? El sello del Espíritu Santo. Cristo, el sello del Espíritu Santo. Eso no lo garantiza tu pastor ni la iglesia, la única iglesia verdadera en la que muchos creen que están, ¿sí? Y cosas como esas. Lo garantiza Dios mismo, Cristo mismo. En el versículo anterior que leímos, precisamente Pablo les dice, el que nos confirma con ustedes es Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? El que garantiza que nosotros somos de Dios, ¿cierto? Y se lo garantiza a ustedes, es que tenemos el Espíritu Santo. Esa es la garantía, que nosotros somos de Dios, ¿cierto? Yo puedo decirle a cualquiera de ustedes que nos está oyendo, Marielena y yo les garantizamos que nosotros dos somos siervos de Dios. Le pertenecemos a Dios. No somos perfectos, pero que le pertenecemos. ¿Por qué lo podemos garantizar? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya si usted me cree o no me cree, ya es asunto suyo, ¿cierto? Así que este sello realmente es una experiencia y realidad de pertenencia y de garantía, de seguridad. Y dice que esa seguridad está, digamos, atada o ligada también a un futuro. Veámoslo precisamente en el siguiente versículo, que es Efesios 4:30, para que hablemos de el día de la redención y el sello. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí vemos que enfatiza nuevamente eso, ¿no? De que por el Espíritu Santo dice, y no contristemos. Es que cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es una persona que se entristece cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta, y es lo que nos dice en el versículo siguiente, que dice que se quite de nosotros enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia, malicia, ¿sí? Todo esto contrista al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona que vive con nosotros, está en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a dejar que el Espíritu Santo también renueve nuestra vida, transforme nuestra vida, porque ya fuimos sellados, dice, para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención?
el día en que vamos a estar ya en la presencia del Señor, ¿sí? El día en que, ya sea por arrebatamiento, ya sea que nos morimos, vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a disfrutar de... ¿Qué significa redención? Que hemos sido redimidos, redimidos del pecado, redimidos de nuestra, esa naturaleza pecaminosa, pero que el Señor quiere que nosotros desde ya disfrutemos de esa comunión con el Espíritu Santo, porque si algo rompe nuestra comunión con el Espíritu Santo, precisamente es el pecado, esas emociones negativas que de pronto están llenando nuestra vida o nuestros pensamientos, ¿sí? Como dice allí, iras, enojos, amarguras, peleas, disensiones, celos, en fin. Todo esto el Espíritu Santo quiere renovarnos, limpiarnos, porque ya hemos sido sellados por su presencia. Exactamente, ya tenemos esa garantía del Espíritu Santo que nos garantiza que cuando llegue el día de la redención, nosotros vamos a ser redimidos. Es decir, ya fuimos redimidos por la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Redención significa liberación, liberación y ser comprados mediante un precio para ser libres. Ya fuimos comprados, ya está garantizado que somos comprados y por eso se nos puso el sello. Y eso también nos da la garantía de que cuando llegue la plenitud de esa redención, nosotros vamos a estar ahí disfrutando completamente de eso porque fuimos sellados para ese día. Gloria Como a Dios. decías, Marilena, el día de la redención es el día realmente de la resurrección. ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección? El día mismo del arrebatamiento. Los que hayan sido muertos en Cristo van a resucitar. Los que estemos vivos vamos a ser transformados. Ese es el día de la redención. ¿Qué garantiza que nos va a suceder eso? El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Por eso insisto, la única razón por la cual vamos a ser arrebatados es porque tenemos el sello del Espíritu en nosotros. Punto. Es la única realidad bíblica, la única verdad bíblica. Cualquier otra cosa que se inventen, que nos vamos a quedar porque esto, porque lo otro, es algo que no está basado en la palabra de Dios realmente. Es solamente una doctrina, una enseñanza particular, personal, que no viene de Dios. Es más, para mí me parece que es una de las enseñanzas más satánicas que puede haber, porque va en contra de una enseñanza tan hermosa, la esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento, y muchos están volviendo el arrebatamiento es una razón de miedo y de angustia. Y usan versiculitos como, y dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y dos estarán en la cocina, la una será tomada y la otra será dejada. Como si eso estuviera hablando de cristianos. ¿Dónde dice la Escritura que esos dos son cristianos? No dice que los dos son cristianos. Es evidente que el uno es creyente y el otro no lo es. Por eso uno es tomado y el otro no es tomado. Es evidente que el uno está sellado con el Espíritu y por eso se va, y el otro no está sellado con el Espíritu, por eso se queda. Simplemente porque aun cuando uno va a las parábolas de Jesús, Él siempre está contrastando la oveja y el cabrito, el justo y el injusto, el necio y el sabio, ¿cierto? Siempre Jesús contrastó, cuando Él presentó dos, siempre está presentando uno que es de Dios y otro que no es de Dios. Pero cogen el versículo y nos hacen creer que los dos son de Dios. Dos que son de Dios estarán en un campo y los dos son de Dios, pero a uno se lo lleva Dios y al otro lo deja Dios. Mentiras, mentiras, error, error. No te estás basando en los contextos bíblicos, ni siquiera en todo el contexto del Evangelio de Jesucristo. Deja de estar enseñando ese error simplemente porque has oído de otros o porque tu pastor o en tu iglesia te lo han enseñado. Enseña la palabra de Dios, vea la palabra de Dios, busca colirio realmente para tus ojos y deja de estar enseñando cosas que van en contra del Evangelio de Jesús y que empañan la belleza de esta esperanza maravillosa de ser raptados, de ser arrebatados. Bueno, ese es otro tema que hay mucha tela para cortar en eso, pero continuemos. Vamos entonces al próximo punto, que ya lo encontraríamos en Apocalipsis, hablando del sello del Espíritu. Apocalipsis 7, 2 al versículo 4, y podríamos hablar allí de los 144,000 y el sello del Espíritu.
Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Tremendo. El sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. El sello del Espíritu es el sello de Dios. Y lo que estamos queriendo hacer con este tema, con esta reflexión, es contrastar precisamente que hay un sello, pero también hay una marca. Y me llama la atención que la Biblia use esos términos definidos y diferentes. Una cosa es que yo sea sellado y otra cosa es que sea marcado. Y quiero decirte, Jesús y Dios sellan. El diablo y el anticristo marcan. La pregunta aquí es, ¿estás sellado o estás marcado? ¿Estás esperando el sello del Espíritu o estás esperando la marca de la bestia? Realmente, porque de eso se trata. Y estamos viviendo tiempos que son muy definitorios y cruciales acerca de esto, porque, repito, estamos viviendo en los últimos tiempos. El tiempo se está acortando. La gracia de Dios en la que estamos viviendo en este momento va a terminar. Y vamos a entrar en la gran tribulación. Los últimos 7 años que van a definir la historia de este mundo tal como la conocemos. Y los últimos 7 años en que este sistema corrupto, injusto, que se llama el mundo, sistema político, sistema religioso y sistema económico, esclavista y corrupto, el Señor lo va a reventar. El Señor va a acabar con él realmente y va a introducir un sistema muy distinto. Se llama el reino de los cielos, el reino de Dios. Y quiero decirte, también es un sistema en cierto sentido político, también es un sistema económico y también es un sistema en cierto sentido religioso, el que el Señor va a imponer, pero muy diferente a su estilo. No al estilo, no es nada de lo que conocemos actualmente. Realmente es completamente diferente. Es un sistema de Dios, directamente de Dios, gobernado en persona por Jesucristo en esta misma tierra, y se llama el reino de los cielos o el reino de Dios. Y el asunto es, allí solo van a estar los que estamos sellados con el Espíritu. No van a estar los que estén marcados con la marca de la bestia. Así que son tiempos de definirnos, o chicha o limonada, o con el Señor o contra el Señor. Pero en el Señor no hay términos medios, realmente, o conmigo o contra mí. Y eso es lo que estamos tratando ahora de decir. Estamos viviendo tiempos que son de definirse, y eso lo define si estoy sellado o no estoy sellado. Y si no estoy sellado, créeme, voy a ser marcado entonces, muy posiblemente. Ahora, veamos esto. Precisamente dice que vio un ángel, le está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis, y él dice que vio a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, venía del oriente, de allá del oriente medio, de Israel, de la tierra del Señor, y tenía el sello, este ángel tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Quiero decirte que viene un tiempo cuando estos ángeles a los que Dios les ha delegado, escucha esto, les ha delegado la función de hacerle daño a la tierra y hacerle daño al mar. Estos ángeles todavía no están operando, pero van a operar durante la gran tribulación. Cuando Dios les dé la orden, estos ángeles van a desatar ese poder contra el mar y contra la tierra. Y no va a ser para bien. Quiere decir que vendrá un tiempo cuando lo que estamos viendo ahora como fenómenos naturales terribles no es nada todavía. Vienen cosas todavía peores realmente, tsunamis, maremotos, tornados, caídas de meteoritos en el mar, desastres naturales en tierra y agua que el mundo no ha conocido. Jesús dijo que será una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Esto no es un juego, está escrito y va a pasar. Y el mundo no sabe que está acercándose cada vez más realmente a esa realidad, y que lo único que garantiza en este momento es si yo tengo un sello o no lo tengo, el sello del Espíritu.
Ahora, entendamos que ya a estas alturas hemos sido arrebatados. Amén, ¿sí? claro. Ya Cuando eso suceda ya nosotros no estamos. Exactamente, ya los que estamos sellados en este tiempo, ya no vamos a estar para cuando suceda esto. Esto sucede para aquellos que se han quedado del arrebatamiento. Así es. ¿no? Pero Dios sigue sellando. ¿Y a Así quién es. sella? A los 144,000 que se van a encargar precisamente de predicar en ese tiempo. Ese tiempo, exactamente. O sea, en este tiempo estamos siendo sellados con el Espíritu Santo los que somos de la iglesia, es decir, que vamos a pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Porque también ser sellado con el Espíritu implica que inmediatamente yo soy sumergido en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y en ese tiempo de la gran tribulación volverá a haber gente sellada, pero aquí se nos está hablando de 144,000. Ahora, no son los únicos que van a ser salvados. Durante la gran tribulación sigue habiendo 7 años de una segunda oportunidad de ser salvos. Pero evidentemente la gente va a ser salva en medio de unas circunstancias. Las condiciones van a ser terribles. Las condiciones terribles que yo no se las deseo pues ni a mi peor enemigo, si tuviera yo algún enemigo. No considero a nadie mi enemigo, pero aparte de Satanás obviamente que es mi enemigo espiritual, pero humanamente no considero a nadie mi enemigo, pero si lo tuviera, ni a esa persona, digamos, yo le desearía pasar por esa gran tribulación, porque va a ser algo terrible. Sin embargo, Dios va a extender su misericordia y Dios va a permitir que sean salvos, que también se enseña, ¿no? También he oído la enseñanza, durante la gran tribulación nadie será salvo porque el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Nada que ver con la Biblia, esa predicación o esa enseñanza. El Espíritu Santo va a seguir en la tierra una vez nosotros nos hayamos ido, porque Él no depende de la iglesia, ni la iglesia depende del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no depende de la iglesia. Si la iglesia es llevada, igual Él se queda aquí haciendo la obra. Si no, ¿con qué van a ser sellados estos 144,000 si no hay Espíritu Santo en la tierra? O sea, no tiene sentido. Realmente son sellados con el sello del Dios vivo, es el Espíritu Santo. Tanto que ellos se vuelven realmente instrumentos de Dios poderosísimos para predicar el evangelio del reino en esos tiempos. Y bueno, se nos da un número exacto, 144,000, y se nos dice exactamente inclusive a dónde pertenecen estos 144,000. Pertenecen a Israel, al pueblo elegido de Dios humanamente hablando, el pueblo terrenal de Dios, Israel. Ellos van a ser sellados y van a predicar el evangelio, y obviamente su predicación va a producir una cosecha enorme, enorme, enorme. Oigo hablar mucho de que viene la última cosecha y estamos, la iglesia de Jesucristo, al borde de la última gran cosecha. No, mi querido, la última gran cosecha va a ser durante la gran tribulación y va a ser el producto de la evangelización de esos 144,000 más todos los que vayan conociendo de Jesús de todas las naciones. Esa va a ser la última gran cosecha. Podríamos decir que la última gran cosecha de la iglesia está bien. La última gran cosecha de la iglesia sí puede ocurrir y puede ser antes del arrebatamiento, pero no es la última de la Biblia. La última es durante la gran tribulación y no la vamos a recoger nosotros, la iglesia, porque ya no vamos a estar para eso. Ese trabajo se le va a entregar Dios al pueblo convertido a Cristo de Israel, al remanente de Israel, y obviamente a todas las personas de todas las naciones que se conviertan a Cristo en ese tiempo. Así que se está acabando el tiempo para esta era de la gracia, la era de la iglesia, porque la iglesia está pronto a desaparecer de la tierra, a ser llevada. Todavía está abierta la puerta para ser sellados con el Espíritu Santo al oír y creer en el Evangelio de Jesucristo. Así que no te tardes y deja de estar jugando. Realmente, si todavía no estás seguro de ser salvo, no estás seguro o segura de haber sido sellado con el Espíritu Santo, es mejor que te apercibas de eso. Vamos al siguiente punto, ya ahora hablando del otro lado. Hemos hablado del sello del Espíritu Santo, ahora vamos a hablar de la marca de la bestia, lo que se conoce como la marca de la bestia, que se habla únicamente en el libro Apocalipsis, aparece ese término, la marca, realmente, y se le llama la marca de la bestia. Así que vamos ahora a Apocalipsis 13, versículos 6 al 8. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien. ¿Quién abrió su boca en blasfemias contra Dios? Aquí nos está hablando ahora de un personaje funesto que se llama, o lo conocemos como el Anticristo. El Anticristo va a surgir y va a tomar cada vez más poder sobre el sistema mundial, el nuevo orden mundial. Él va a ser la cabeza de ese sistema y va a tener una influencia impresionante sobre el mundo entero después de que la iglesia se haya ido con Jesucristo en el arrebatamiento. Porque Él no se puede manifestar, dice la epístola de los tesalonicenses, la segunda epístola, Él no se puede manifestar hasta que no se ha quitado de en medio quien impide su manifestación, y es el Espíritu Santo que está en la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia sea quitada de la escena mundial, sea arrebatada, este personaje entrará a hacer su papel, ¿cierto? 7 años tiene para que haga su papel de destrucción y de desastre, porque él va a estar evidentemente dirigido, controlado y dinamizado por el espíritu del diablo, por Satanás mismo. Así que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y este hombre será marcado con el espíritu de Satanás, evidentemente. Dice que por eso él abre su boca en blasfemias contra Dios y dice que blasfema del nombre de Dios y de su tabernáculo, es decir, de lo que está en el cielo y de los que moran en el cielo, es decir, todo lo que es sagrado, todo lo que está relacionado con el Dios de Israel, con el Dios de la Biblia, con el Dios de los cristianos. Este hombre lo va a pisotear, parloteando y hablando públicamente y abiertamente contra Dios y contra su palabra, y seguramente burlándose y haciendo hechos que aparentemente prueban que él tiene la verdad, que él está diciendo lo cierto. Y dice que se le permitió, oigan esto, se le permitió. El anticristo va a tener su cuartico de hora durante 7 años y el diablo va a tener su cuartico de hora a través del anticristo, porque Dios se lo va a permitir. Dios permite que este hombre aparezca y Dios permite que este hombre haga guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Los de la gran tribulación, los que van a estar creyendo en Cristo durante el tiempo en que Él va a estar gobernando este mundo, y todos los convertidos del pueblo de Israel, porque Israel, dice la escritura en Romanos del 9 al 11, capítulos 9 y 11, ahí habla de todo el proceso de Dios con Israel. Dice que todo Israel en un momento determinado se va a convertir a Cristo. Se va a convertir durante la gran tribulación. Esos son los santos de la gran tribulación. Los judíos convertidos a Cristo y las personas de cualquier otra nación que también se conviertan a Cristo en ese periodo, obviamente van a ser enemigos de este personaje. Él los va a perseguir, va a hacer guerra contra los santos, y dice también que en esta guerra contra los santos Él los va a vencer. Son tiempos muy difíciles para los cristianos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el primer siglo, segundo, tercero siglo de la iglesia de Cristo? Estaba el imperio romano y había un anticristo que era el César de Roma. Y los Césares de Roma despertaron o desataron una persecución terrible contra la iglesia de Jesús que duró 3 siglos. La iglesia de Cristo fue perseguida. Se hizo guerra contra los santos en los primeros 3 siglos de la iglesia, y ustedes conocen la historia. Y aún todavía Y obvio, está siendo perseguida. todavía la iglesia de Cristo sigue siendo perseguida. Vaya a los países musulmanes, ¿qué está pasando hoy en día con la iglesia de Jesucristo? Los cristianos están siendo decapitados, están siendo quemados vivos, están siendo matados a palos, sus hijos decapitados, sus casas quemadas, sus templos quemados. Siglo XXI, todavía la iglesia sigue siendo perseguida. La iglesia ha vivido perseguida toda su historia y será perseguida hasta el último día del rapto. Nos iremos en el rapto y todavía nos están persiguiendo. Así que la iglesia siempre ha sufrido la persecución y siempre ha tenido el enemigo, pues Satanás evidentemente, que usa diferentes instrumentos para hacer guerra y los vence, porque usted se imagina
¿Qué pasaba con esos cristianos que eran llevados al circo romano, devorados por leones, familias enteras que las ponían ahí, venían los leones y los destrozaban, y la gente en los circos viendo ese desastre, la gente decía, no, pues ser cristiano eso es ser un derrotado? ¿Y cuánta gente dice hoy lo mismo? Ah, usted es un cristiano y anda con la Biblia y yo no veo que le vaya muy bien. A usted le va como los perros en misa, mejor dicho, no tiene no problemas todo el tiempo. ¿Y eso qué es cristiano? Sí, es que los cristianos no somos de este mundo no nos ama. Y tenemos un enemigo poderoso, se llama Satanás. Blanco, pero Somos un blanco. tenaz. Uno se convierte a Cristo y le ponen un sello, pero también le ponen un blanco aquí, digo yo. Enemigo del diablo, ¿cierto? Pero bueno, también yo tengo que decirle, bueno, usted es mi enemigo, pues sepa que yo también soy su enemigo y lo voy a combatir, ¿cierto? Y lo podemos combatir, de hecho lo combatimos En oración, constantemente. en una vida limpia, Amén, así en lo una vida combatimos. consagrada al Señor. Amén. Lo combatimos Sí. hablando la palabra de Amén. Dios, compartiéndole a otros. De esa manera Así le, es. le Lo combatimos y lo ¿sí? vencemos. Y lo vencemos en Lo el hacemos nombre del llorar, lo Señor. ponemos ¿sí? a Con la llorar. unción del Espíritu Santo lo vencemos. Así es, no le tenemos miedo. Y la guerra está casada. Y sabemos que estamos en guerra y peleamos batallas continuamente contra Él. Pero siempre le vencemos en el nombre de Jesús. Porque ya nuestra fe le venció. Amén. Satanás es un derrotado, ¿saben por qué? Porque él nunca podrá recibir a Cristo en su corazón. Yo se lo digo en la cara, ve, yo recibí a Cristo y vos no lo podés recibir. Yo puedo orar a Dios y vos no podés orar a Dios. Yo puedo ser ungido con el Espíritu y vos nunca podrás ser ungido con el Espíritu. Vos estás ungido de basura, de miseria, de inmundicia estás ungido. Yo estoy ungido con el Espíritu Santo, te gané. Tú no eres nadie, tú eres un perdedor. Pero cuando conocemos quiénes somos, cuando conocemos nuestra herencia, podemos pensar, hablar y vivir de esa manera. Cuando no, le tenemos miedo al diablo. Qué miedo ¿sí? con el diablo, qué susto. Jesús, el diablo me está molestando. Dice Jesús, pues déle una patada, use el poder que le di, use la autoridad que le di, repréndalo, hágalo huir, deje de estarle teniendo miedo. Sepa quién es usted, Póngase lea la la Biblia, armadura. póngale la armadura, tome su herencia, tome autoridad, use poder contra ese enemigo y póngalo a huir, porque él puede huir de nosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero él es astuto y llena de miedo a los hijos de Dios, a los cristianos. Y la mentira, ¿no? Lo engaña, claro, engaña aún a los cristianos. Si no engañador. Conocemos la palabra de verdad, Él nos va a engañar y vamos a estar miedosos y engañados. Así es. Y siempre pensando en el diablo, el diablo, el diablo, el diablo está en la sopa, en lugar de declarar Jesús, 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 Jesús. Sal de ese evangelio, ¿qué diría yo? Diabolizado, ¿no? Que muchos viven el diablo en todas partes. No, es Jesús en todas partes, comenzando porque está en mí, adentro de mí, porque fui sellado con el Espíritu Santo. Pero bien, termino con esta reflexión aquí. Dice que el anticristo hace guerra contra los creyentes en Cristo en esa época, los vence, porque va a matar a muchos cristianos, los va a destrozar. Y dice que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este hombre va a tener una gran autoridad, pero les da. Y les da porque Dios permite que él tenga esa autoridad. Y la adoraron, dice el versículo 8. Y la adoraron, oiga esto, todos los moradores de la tierra. Pero todos los moradores de la tierra que cumplen una condición, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Podríamos decir, la adoraron todos aquellos que no han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque cuando tú crees en Cristo, te sellan con el Espíritu y a la vez te anotan en el libro de Cristo. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Todos los que estén anotados en el libro de la vida del Cordero para cuando suceda el arrebatamiento. Punto. Así de sencillo es. Oiga, eso es coherente con toda la escritura. Y ese nombre que colocan allí, eso es imborrable. Obvio. ¿Sí? Es imborrable. Así es imborrable. Así que la seguridad no está en si yo hago o no hago, si estoy o no estoy. La seguridad está que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero y nadie lo podrá borrar. Aunque hay quienes enseñan que uno puede ser borrado del libro de la vida. O sea, se van hasta ese extremo. Y hay versículos que podrían
interpretarse mal como lo hacen, que están diciendo, vea, vio, porque el Señor dice, no te borraré del libro de la vida. Entonces, razonan de esta manera. Si el Señor dice, no te borraré del libro de la vida, entonces es que a uno lo pueden borrar. Pero el Señor está diciendo es exactamente, no te borraré. La seguridad. Porque no se puede borrar, Él no lo va a hacer. Él nunca lo va a borrar. Si te anotó en el libro de la vida, jamás te va a borrar, porque Él estaría entonces yendo en contra de su propia palabra. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha hecho. Lo que está haciendo es garantizarte tu salvación. No, pero lo borran a uno. Bueno, definitivamente los que quieren creer que la salvación se pierde, pues van a buscar cualquiera. ¿Sabe qué les digo? Piérdanla entonces, piérdanla. Simplemente. Y cuando lleguen al cielo, ve. Ay, y si me salvo, y si me salvaron, claro, porque te salvó fue Cristo, no tu doctrina equivocada. Pero bien, ese es otro tema, la seguridad de la salvación. Bien, simplemente nota una cosa, el anticristo surge, exige adoración, se cree Dios, exige ser adorado y va a perseguir a todos los que digan, no, usted no es Dios y yo no lo voy a adorar. ¿Sabes qué hacían los cristianos en el tiempo de Roma? También había un saludo. En el tiempo de Roma los romanos se saludaban levantando la mano, el estilo de Hitler. Hitler fue simplemente un copietas que copió ese saludo así. Él hacía, hey Hitler. Los romanos hacían, Ave César. Ave César. Ave César, ese era el saludo. Y Ave César quería decir, el César es Dios realmente. César es el Kyrios. El Kyrios, César es el Kyrios. Dios. ¿Y sabes qué hacían los cristianos? Decían, no, César no es el Kyrios. El Kyrios es Jesús. Jesús es mi Señor. Y por eso inmediatamente, obviamente, los cristianos entraban en contraposición contra el Imperio Romano, y el Imperio Romano los persiguió a muerte. En esa época hay gente que va a decir, el anticristo es Dios, mi Dios. Y habrá judíos y gente de otras naciones que dirán, el anticristo no es Dios, Dios es Jesús y está en mi corazón. Y lo van a aplaudir, no, lo van a perseguir a muerte. Son tiempos de definirse plenamente con Jesús o con el anticristo. Vayamos al siguiente punto. Y es que podríamos hablar de la marca de la bestia precisamente, propiamente dicha. Apocalipsis 13, 15 al 17. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos que dice que al anticristo se le hizo una imagen. Correcto. ¿Sí? Una imagen. Y el falso profeta, que es del que se habla aquí, dice que dio la orden para que esta imagen tuviera aliento de vida. No sabemos cómo va a ser eso, si va a ser un holograma o va a ser algo real, pero una estatua. Una estatua, no sabemos, pero aquí lo que se nos dice es que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, va a ser una opresión. Y es un milagro, de hecho es un milagro que va satánico. A suceder allí, es un milagro satánico, pero la gente se va a ir precisamente a adorar por lo que está viendo que esa imagen del anticristo habla y aún mata a aquellos que no la adoran, entonces todo el mundo va a adorar a esta imagen, entonces tremendo, y dice, y hacía que a todos pequeños y grandes, vivos, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa es la marca
del 666, Correcto. ¿sí? Hoy en día ya hay muchos instrumentos para poner esas marcas, el famoso chip, ¿sí? El microchip. O sea que para este tiempo ya la tecnología va a estar tan avanzada que van a poner, y precisamente viendo algunos comentarios sobre el microchip, dice que el lugar donde mejor se puede colocar el microchip es en la mano derecha y en la frente, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo todo esto ya se está cumpliendo. Se está cumpliendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el periódico del futuro. Bueno, voy a leer nuevamente este pasaje que es muy clave. Dice que, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos claramente que va a haber una opresión también desde el punto de vista económico. Se va a esclavizar a la gente en este tiempo con la marca. Si no puede, si no tiene la marca, no puede ni comprar, ni vender, ni hacer ninguna transacción financiera. La gente va a estar marginada completamente Completamente del sistema. Si no tiene la marca, sencillamente o se muere de hambre o se rinde. Los cristianos que en ese tiempo hayan conocido al Señor, si no tiene la marca, o se muere, ¿sí? O se rinde ante el anticristo para que le pongan la marca y poder comprar, para poder comer. Es tenaz ese tiempo, esa situación muy, muy delicada. Muy difícil. Por eso es importante que recibamos el sello de Dios. Amén. En este tiempo, porque en esos tiempos van a ser muy difíciles. Si no tienes la marca del anticristo, sencillamente no vas a poder ni comprar ni vender. Y hay algo muy clave también, y es que en ese tiempo va a haber una sola moneda, ¿sí? Es correcto. Entonces también eso va a impedir que la gente maneje dineros, billetes. Si no tiene la moneda que se va a imponer en ese tiempo, pues sencillamente no tienes ninguna escapatoria. Sí, definitivamente será un sistema totalitario, dictatorial completamente. La gente va a estar amarrada, obligada, ¿cierto?, a adorar la imagen de la bestia o no comer, morirse de hambre sencillamente. Me imagino cuántas familias cristianas en ese tiempo convertidos a Cristo pues se tendrán que sentar en algún lugar con sus hijos, con sus familias y decirle, bueno, vamos a sentarnos aquí a morirnos de hambre o a buscar comida en la basura o en los árboles, comer raíces, qué sé yo, ¿no? Por eso tantas cristianos precisamente y no cristianos en estos tiempos se están preparando porque saben que vienen tiempos muy difíciles en lo económico y que vienen hambrunas mundiales tremendas y la gente se está preparando. Hay unos grupos que llaman los preppers, o así se les llama, los preppers en Estados Unidos, es decir, gente que se prepara de antemano para la crisis mundial que viene, ¿no? Y en los sótanos y en lugares retirados en el campo, etcétera, hacen búnkers y los llenan de comida conservada y toda esta cosa para prepararse para esos tiempos, mucha agua, etcétera, ¿no? Porque vienen tiempos realmente muy difíciles. A propósito de lo que comentaba del microchip, hace poco vi una información de que esa tecnología ha avanzado mucho más todavía y en este momento ya están haciendo pruebas, ya pruebas reales sobre personas, sobre seres humanos, sobre ya no un microchip, o sea, no algo implantado por dentro, sino un tatuaje. Un tatuaje tecnológico que se le puede poner a la gente. Y precisamente la publicidad muestra en la frente, en la mano, ¿sí? Es decir, y se parece más precisamente a esto, porque realmente Juan vio una marca, Juan la vio en la frente y en la mano derecha. El microchip es algo que no se ve, esto es algo que se ve, y ya están inventando el tatuaje, o sea que realmente sí la tecnología ha avanzado tremendo y
podríamos decir que ya existe esa tecnología que el anticristo va a tomar y la va a usar para sus fines. Las cosas están muy avanzadas, Cristo viene muy pronto realmente. Vamos entonces al último punto, al séptimo punto, que podríamos llamar las consecuencias de la marca. Están en Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, claramente está escrito ya también, no solamente que va a haber una marca que mucha gente va a aceptar como adoración al anticristo, sino ya las consecuencias que esa marca va a traer sobre la vida espiritual y eterna inclusive de las personas. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Los que acepten esa marca van a recibir directamente la ira de Dios en esos tiempos, porque la ira de Dios se va a derramar evidentemente en los últimos 3 años y medio del gobierno mundial, del gobierno del anticristo. Vendrán juicios de Dios sobre la tierra impresionantes, están descritos aquí en el libro Apocalipsis. O sea, esa será una época en que la gente se va a dar cuenta que Dios está airado, que Dios está realmente enojado, que Dios está en contra de ese gobierno y de ese sistema y obviamente de Satanás y del anticristo y el falso profeta. Y Dios lo va a mostrar claramente como lo mostró por ejemplo en Egipto, las 10 plagas de Egipto. Van a volver esas plagas, pero realmente aumentadas sobre el mundo. Y ya no sobre un territorio que fue Egipto, un país, sino sobre el mundo entero. Dios va a manifestar realmente su ira y también dice claramente que la va a enfocar en aquellos que reciben la marca. Ahora, dice que él también, el que recibe la marca, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Oiga esto, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto nos remite a Apocalipsis 20, donde habla del juicio final. Esto se está refiriendo al juicio del trono blanco, donde el Señor va a reunir a todos los no creyentes desde Adán hasta el último y los va a juzgar. Y los va a juzgar para condenación, no para salvación. De ese juicio nadie sale salvo. Todos van a ser condenados y todos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Por eso dice que serán atormentados. Y efectivamente dice serán atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero. Y realmente no lo dice allí, pero sabemos que es así. No solamente van a estar ahí los ángeles, va a estar el Cordero Jesucristo, sino que vamos a estar nosotros, la iglesia de Cristo. Porque esto sucede después del milenio. Este juicio es después del milenio. Y la iglesia va a estar presente en ese juicio. Por eso en Corintios dice que nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a juzgar al mundo y también vamos a juzgar a los ángeles. Se refiere a los ángeles caídos, a Satanás y todos sus demonios. Y entonces nosotros vamos a presenciar también ese juicio y creo que vamos a tener parte activa en ese juicio por lo que dice la palabra de Dios. Y esto será algo tremendo, poder ver, digamos, cómo el Señor manda a condenación a todas estas personas y especialmente en este caso a los que han recibido esa marca de la bestia. Es lo que les espera. Las consecuencias de ser marcados es que hay un destino eterno, así como uno es marcado con el Espíritu Santo y eso sella su destino eterno en la eternidad en el cielo. Ser marcado con la marca de la bestia sella también el destino eterno de estas personas en el lago de fuego que arde con azufre. Termino esta parte, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo de día ni de noche. Eso es el infierno. El infierno es un lugar donde no hay reposo 24 horas, 365
del año no hay reposo, no hay paz, es una angustia permanente, es un tormento precisamente. Así que la verdad, estas cosas tienen que hacernos reflexionar, tienen que hacernos tomar decisiones, porque estamos en tiempos realmente decisivos y vamos a ir entrando cada vez más en la historia moderna y de la realidad de este mundo. Vamos a ir entrando cada vez más en ese periodo de tribulación, donde hay que definirse o con Cristo o contra Cristo, o con la bestia o contra ella, o sellados o marcados. Así que es importante que nosotros como cristianos es urgente que estemos compartiendo la verdad de la palabra de Dios, porque hay muchas personas que en este tiempo están pues enredadas con las cosas de este mundo, con las situaciones cotidianas que todos vivimos, pero tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, porque el tiempo ya está muy cerca para la venida del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que compartir la palabra de Dios. Tú que ya conoces la palabra de Dios, compártela con tu familia, con tus amigos, con aquellas personas que están alrededor, porque o son sellados por el Espíritu Santo o sencillamente van a tener que recibir la marca. Así es, así que tú que estás sellado y sabes que eres sellado con el Espíritu Santo de Dios, trabaja para que otros también puedan llegar a ser sellados en este tiempo, mientras todavía hay esta franja de oportunidad antes de que como iglesia seamos llevados a la presencia del Señor y comiencen estos 7 años de gran tribulación. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor esté contigo, que el Señor te dé fuerza de nuevo, capacidad en su espíritu para amarlo, para mantenerte en comunión con Él, mantenerte en santidad, mantenerte enfocado, enfocada y puesta la mirada en Jesús y en las cosas celestiales y haciendo la obra que somos llamados a hacer. Bendiciones. Bendiciones.